Recuerdos para Merceditas. Autor Fabián Sevilla, capítulo 3, El ladrón de campanas. Una persona solo puede hacer muchas cosas, hija, pero si acepta la ayuda de otros, se multiplican las posibilidades de alcanzar el éxito. Usted siempre confió en la inteligencia de los demás. Eso es ser inteligente. Lo contrario nos convierte en necios y soberbios. Papá, ¿le acerco el jarabe? Gracias, mendocina. Lo peor de las toses es que... No se preocupe, ya pasarán. Tome, beba el remedio. ¿Saben qué pensaba? En toda la admiración y el cariño que Godoy Cruz le transmite en su carta. Tomás siempre fue un fiel y eficiente colaborador, pero por sobre todo un buen amigo. En su carta destaca que el que usted haya recurrido a la colaboración de otros cuando estaba armando el ejército respondió tanto a su humildad como a una estrategia. Bueno, en algo no se equivoca. No busqué ayuda solo por necesidad. Apoyarme en la sabiduría e imaginación de otros fue algo planeado. ¿Y todos sus colaboradores resultaron tan imaginativos como el molinero? Cada uno de ellos a su manera era brillante. ¿Por qué sonríe, papá? Me vino a la cabeza alguien cuya audacia aún una vez causó muchos problemas. ¿De quién me habla? Ya se lo nombraré. Primero déjeme llevarla al invierno de 1815. Hacía mucho que en la ciudad de Mendoza no había nevado así. Durante las horas de luz el frío se soportaba, pero en las noches, además de helar, las calles se vaciaban a causa de extraños robos y apariciones. Con esto que venía sucediendo, nadie se animaba a salir de su casa, aunque el piso se sacudiera por uno de esos temblores tan mendocinos. ¿Qué pasaba? Deme tiempo a respirar. Sigue siendo tan ansiosa como cuando era niña. Esa niña que debí criar sin la ayuda de una madre y en otro país. Es cierto, pero me decía de aquel invierno... Ah, sí, un amanecer. Luego de un nuevo y extraño robo producido en la madrugada, la novedad corría entre los mendocinos y la misteriosa situación se convertía en un miedo tan grande como el que se le tenía a una invasión española desde Chile, hasta que al fin todo fue descubierto. El ladrón de campanas. Durante varias noches habían desaparecido campanas. No quedaba ninguna en 5 de los 7 campanarios de las iglesias de esa ciudad al pie de los Andes. Muchos aseguraban, solo Mandinga vuela hasta una torre para llevarse una campana. Otros suponían que era una provocación. Han de ser espías mandados desde Chile, que están infiltrados entre nuestros soldados para informar a los godos sobre el armado del ejército. Y luego de cada robo, el gobernador e intendente, José de San Martín, recibía en el cabildo a sacerdotes y vecinos. Escuchaba sus quejas, temores y sospechas. Entonces los despachaba prometiéndoles atender el asunto, aunque inmediatamente se concentraba en otras cuestiones más urgentes. Así las cosas, luego de que una madrugada se vaciara el campanario de la iglesia de Santo Domingo, Mandinga y los espías dejaron de ser los sospechosos. El culpable era un gigante. Lo habían visto, aunque el testigo era el chiflado Juan. Todos lo conocían, le daban comida y abrigo porque no tenía familia. Su casa era una miserable tapera. Era tarde, a la noche, hacía frío y fui a lo de los dominicos a pedirles un lugar en el convento, relató el chiflado Juan cuando el superior de Santo Domingo y un comité vecinal lo llevaron frente al gobernador. Le juro, coronel, que, escondido atrás de una columna, vi venir al gigante. Era puro esqueleto y en la garganta llevaba campanas. Pude verlas hasta que lo taparon con una piel igual a un manto. San Martín suspiró hondo para contener su molestia por lo que escuchaba. El testigo prosiguió. Delante iba un fantasma. Detrás había otros más, todos vestidos con hábitos como los que usan los franciscanos. Iban borrando las huellas que el gigante dejaba en la nieve. ¿Y vio hacia dónde se fue el...? San Martín se cuidó de decir gigante. Lo seguía hasta la plaza, entonces se enfiló para donde están
haciendo las armas. La maestranza del ejército, lo corrigió el superior de los dominicanos. Eso mismo, padrecito. Antes, el fantasma que iba delante dijo con voz ronca que ya estaban por llegar. No se me olvida más su vozarrón. Cuestión que me quedé quietito hasta que el gigante y los fantasmas desaparecieron. Esa vez, el gobernador tomó una medida para atrapar al ladrón y a sus cómplices. Apostó en secreto una guardia en lo alto de la torre de la iglesia matriz, donde quedaban las últimas 7 campanas de la ciudad. Siguieron varias noches sin novedades, hasta que una madrugada el jefe de la guardia llegó a la casa del coronel para despertarlo con una noticia. «Atrapamos a los robadores de campanas», le informó. «El líder de los fantasmas está en un calabozo del cabildo». «Ya mismo voy a informarle en persona su condena», afirmó San Martín. «Lo mandaré a fusilar por ladrón y por traición a la patria. Antes, coronel, sería bueno que fuera a la maestranza». El gobernador hizo caso y al llegar a los talleres del ejército se topó con el gigante. Era una elevada, firme y efectiva estructura sostenida por ruedas, puro esqueleto, pero con los huesos hechos de troncos. En lo alto, un juego de poleas podía sostener varias campanas a la vez. Cuando estuvo en el cabildo, el coronel se acercó al calabozo donde tenían al jefe de los ladrones. Iba dispuesto a cantarle su sentencia. Pero cuando entró, «¿Usted?», se sacudió al descubrir quién era la mente detrás de tan insólitos saqueos. «Todo tiene su explicación», se justificó, «nada menos que Fray Luis Beltrán». Se trataba del ingenioso franciscano que desde fines del año anterior dirigía la maestranza del ejército, aquel que tenía a su cargo a los carpinteros, herreros, rienderos, fuelleros, carroceros, talabarteros, plateros, el que se daba maña para guiarlos en la fabricación de cartuchos, caramañolas, mochilas, monturas, herraduras, bayonetas, lanzas y sables, o en el arreglo del armamento y los equipos. Ese que tenía la voz ronca como el gigante de tanto gritar órdenes para que se oyeran por encima del golpe a los yunques. Y el mismo que al quedarse sin insumos iba casa por casa pidiendo lo que pudiera ser útil para cumplir con su función. ¿Cuál es la justificación que un hombre de Dios como usted tiene para la delincuencia y el revuelo que causó? San Martín estaba furioso, olvidado de la simpatía que el sacerdote le despertaba. «Usted me ordenó fabricar balas para fusiles y artillería. Eso requirió más hierro del que teníamos. Por eso miré al cielo, rogando un milagro, y por milagro descubrió las campanas». «Así fue». El fraile bajó la mirada. «No quise contarle mi idea de fundirlas para hacer municiones, coronel, porque lo hubiera tomado como otro delirio, de este a quien llaman el loco, por sus extravagantes ocurrencias para solucionar problemas. No debió robarlas. Anda mendigando dinero y materiales, coronel. No quería presionarlo para que consiguiera metal. Ya tiene bastante con ser gobernador de esta provincia y a la vez organizar este inmenso ejército. Véalo así. En vez de pedírselo a usted, se lo pedí prestado a Dios». San Martín largó una carcajada. Aunque correspondía expulsarlo, por lo que era un delito para cualquiera que conformaba el ejército, su ira se aplacó. Fue a medida que el fraile le fue contando sobre la construcción del andamio, el cosido de la funda que lo cubría y el plan de disfrazar a sus ayudantes como franciscanos para que los vecinos no sospecharan si alguno los descubría. «¿Cómo solucionamos esto?», replicó el coronel. «Si no le dicto una pena ejemplificadora, de nada servirá el reglamento que impuse a nuestros jefes y soldados. En cuanto lleguen recursos de la maestranza, saldrán campanas nuevas». Sin dudas, el cura ya tenía pensada la estrategia por si llegaban a atraparlo. San Martín aceptó, aunque fiel a su disciplina, no dejó de sancionar. «Hasta que estén hechas esas campanas, padre, las horas del día que anunciaban los carrillones serán gritadas desde la plaza por uno de sus obreros». «Le propongo algo más efectivo», saltó el fraile. «Cuando sea momento de anunciar cada hora, lo haremos lanzando un fuego artificial, tan magnífico que se verá en toda la ciudad sin que la luz del día lo opaque.
Le ordeno cumplir de esa manera entonces, sentenció San Martín. Era sabido que Beltrán tenía como pasatiempo fabricar juegos con pólvora de colores que estallaban en el cielo. Por eso sonreía contento ante la sanción, a la vez que acataba. Sí, mi coronel.